Voto Joven. Con ambas un poco es revisar, bueno, el proceso de votación y qué se necesita para ir a votar, qué debemos tener presente durante esa jornada. Muchas veces, y ha sido así en las últimas, larga, incluso a veces hasta la madrugada, pero en definitiva, pues lo que se estima para este domingo. Bienvenida, María Albert. Gracias, Gracias por estar Gladys. acá con Gracias por nosotros. el espacio a ti y saludar también a toda la audiencia que nos está escuchando a esta hora. Es una semana que comienza con mucha ansiedad, hay mucha gente ya nerviosa que quiere que sea domingo y que espera además, ¿no?, que el resultado de las elecciones el próximo domingo sea a favor, ¿no?, de la intención de cada quien. Y yo creo que lo más importante para ese día, uno, la cédula. Por favor, todo el mundo con su cédula en mano y dos, entender el poder que tiene el voto. Creo que este proceso nos permite rescatar, en primer lugar, que volvimos a la ruta electoral, la que nunca debimos haber abandonado y que hoy podamos ver a los partidos políticos y a la misma ciudadanía unida en torno a la ruta electoral es un logro que hay que reconocer. Ujú. Lo segundo, pues que bien sabemos los movimientos que han habido últimamente a nivel noticioso y también con todo lo que respecta a la organización en relación con el CNE y las El manejo del maquinarias, poder electoral, el sí. manejo del poder electoral y el desenvolvimiento de las maquinarias de cara al 28, porque hay algo muy importante acá, y sobre todo en el caso venezolano, que es que más allá del voto, es muy importante la defensa del voto. Ujú. Entonces, frente a eso, el llamado a toda la ciudadanía es chequearse antes de ir al centro de votación, no hacerlo el mismo domingo, hacerlo previamente, introduzca su número de cédula por la página del CNE y chequee en qué centro vota para que ese domingo bien tempranito, con su cédula en mano, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, vaya a votar. Además, lo importante de familiarizarse con este proceso, más allá de las experiencias pasadas, es saber ir paso a paso. El chequeo del número de cédula, con los listados publicados ahí a las puertas del centro de Ujú, votación, para ujú. saber qué mesa le toca, se dirige a la mesa con su cédula, se chequea en el cuaderno, pasa a la máquina. Recuerden muy bien que el voto es secreto. Creo que otra de las cosas que se ve muchísimo en estos días, Gladys, es la abundancia de rumores, la cantidad de prejuicios que hay, y es importantísimo aclararle y asegurarle a nuestra población que el voto es secreto. Nadie tiene por qué tomar fotos de su voto, porque eso es ilegal. Que no debe ser permitido y denunciado en caso tal de que alguien pretenda hacerlo. Exactamente, tiene que ser denunciado, muy bien dicho. Otro elemento es que nadie tiene que acompañarle a votar. Usted. Salvo que sea alguien mayor, muy mayor, que necesite el acompañamiento de un hijo, un familiar para el voto Exactamente, un asistido. hijo o un familiar. Y ese voto Ujú, asistido, por supuesto, no tiene que venir impuesto de ninguna fuerza más ujú. allá de quien ya le ha acompañado al centro de votación, ¿no? Y fíjate, digo esto porque hay muchos elementos que le hacen sentir a la gente como que es que puede haber alguna manipulación en la relación que puede haber entre el elector o la electora y la máquina, y eso no es así. Y es tan cierto que cuando alguien está en la máquina y tiene alguna duda, debes comunicarse con el presidente de la mesa, que le aclare esta duda, y una vez esta persona se retire, el elector o la electora puede votar. Y estos detalles son muy importantes. Mira, yo estuve, por ejemplo, escuchando las declaraciones que tuvo acá el doctor Jesús María Casal en este espacio que tuvo Sí. contigo. Vemos como el exrector del CNE, Vicente Díaz, también ha dado unas cápsulas muy importantes que es sumamente clave tenerlas en cuenta, porque el nerviosismo a veces termina nublando la mente, y yo creo que lo más importante de aquí al 28 es que reconozcamos y reivindiquemos el poder del voto. Claro, lo que no quiere decir que no estemos alertas, por supuesto, organizados para vigilar, para ayudar, para además defender esa voluntad expresada a través del voto este 28 de julio, en cada etapa, en cada momento de ese proceso, de esa jornada que comienza muy temprano y puede terminar también muy tarde, esperando ese Así es. primer boletín oficial del Poder Electoral. Entonces, cualquier irregularidad debe ser denunciada, debe ser atrapada, debe ser subrayada, por supuesto, porque ya tenemos también larga experiencia en ese sentido. Sí. Y también creo que la gente está bastante más educada con relación a eso y justamente sobre la base de lo que podría eventualmente presentarse dentro de esas cosas que no deberían, pero que lamentándolo mucho en Venezuela están presentes el Sí, día de la no hay jornada. elección perfecta. Hay, y no, y menos en este país ya sabemos pues muchas cosas que ese día se pueden presentar y que hay que denunciar, hay que alzar la voz y en la medida de lo posible, bueno, eso como comunidad protegernos en ese proceso, además que como bien dices es secreto
Y bueno, tiene una larga lista de derechos fundamentales que a los cuales se les debe exigir respeto. Ahora tenemos a Wanda, también Wanda Acedeño, abogada, coordinadora nacional de Voto Joven, también muy activa y en representación de la juventud venezolana. Hace un tiempito hablábamos justamente de la participación de los jóvenes en Venezuela, cuán motivados estaban. ¿Cómo ves la participación ahora, Wanda, de cara al 28? ¿Hasta qué punto lograron jóvenes inscribirse, ¿no? Ya con la mayoría, la edad contemplada por ley, pudieron inscribirse para estas elecciones. Hola Gladys, hola María Albert, de verdad que un placer estar compartiendo este espacio con, bueno, dos mujeres tan maravillosas. Gracias. Por acá, en relación a los jóvenes, yo creo que es necesario señalar que a propósito de una campaña muy fuerte de promover la inscripción ante el registro electoral, en donde pues recibieron por todas partes incentivos, llamados, pero además explicaciones de por qué era importante estar inscrito ante el registro electoral y ver estas elecciones como la posibilidad de tener voz ante los asuntos nacionales para aquellos votantes por primera vez y para aquellos que no se habían inscrito en el pasado, pues hubo un cambio significativo en la dinámica entre los jóvenes sobre los asuntos políticos, pero además también sobre la percepción hacia las elecciones. Al final del día, creo que la esperanza que ha estado creciendo en la población no es una excepción entre las juventudes, aún pues con los obstáculos que se enfrentaron en el proceso de inscripción actualización de datos, en donde pues justamente lo conversábamos, los retrasos en la jornada, las largas filas de espera, algunas movilizaciones de los puntos de inscripción, pero además la falta de una campaña comunicacional robusta por parte del Consejo Nacional Electoral, pues hicieron daño dentro de la posibilidad de inscripción de los jóvenes y obstaculizaron ese proceso. Sin embargo, pues aún así, muchas organizaciones, partidos políticos e incluso movimientos estudiantiles asumieron la responsabilidad de promoverlo y Mm. logramos inscribir a 600.000 nuevos electores. De esos 600.000, pues la mayoría son nuevos votantes, en su mayoría jóvenes, por lo cual pues vemos entonces que para este proceso es posible que más jóvenes se involucren. Hay además que destacar que ha habido una dinámica de juventudes vinculada a distintas campañas políticas, que también llama un poco la atención de jóvenes y que no lo mantiene únicamente en el adultocentrismo. Sin embargo, hay que hacer con mucha prudencia la advertencia pues, de la pérdida del bono demográfico en Venezuela. No vamos a ver filas masivas de jóvenes, lamentándolo mucho, producto pues de la migración Mm. masiva que hemos vivido en el país, de la cual pues muchos han sido jóvenes los protagonistas de esta situación, pero aún así sí existe una gran posibilidad de que estos jóvenes que se involucraron y que ya desde el pasado hayan estado involucrados salgan a votar en este proceso electoral. Y también otros que no, quizás no puedan, pero que colaboren a lo mejor también, ¿no? Dentro de este proceso, porque además con la vigilancia y la insistencia de los testigos seguramente va a requerirse y se agradecerá el que haya una mayor cantidad de personas en los centros, ¿no? Totalmente, pero además también, pues quizás esto también lo puede comentar un poquito más María Albert, es incluso una responsabilidad y un llamado para los partidos políticos que dentro de esa generación de defensores del voto y de testigos electorales, pues también hayan jóvenes, de manera que comience un poco a crearse pues un paso de testigo hacia las nuevas Mm. generaciones y que efectivamente sean entonces también protagonistas de ese proceso, tengan los conocimientos, que además pues los jóvenes tienen enormemente las capacidades de hacerlo, y esto facilite que se mantenga en el tiempo también la estrategia sobre cómo defender votos, qué hace un testigo electoral y que cada vez tengamos más blindado el proceso electoral. Punto muy importante el que asoma Wanda Seño, abogada, coordinadora nacional de Voto Joven. Y Albert Barrios, dirigente de la plataforma unitaria. ¿Cómo van también ustedes con lo que va a ser la organización, la logística de ese día, de los testigos? Pues cuánto han avanzado, porque también buena parte del interés de la población venezolana es eso, ¿no? De que exista el resguardo del voto y hasta qué punto en cada centro del país se ha logrado el número necesario para ello. Sí, bien, bueno, Gladys, de acuerdo a las últimas declaraciones de la plataforma unitaria, ya hay más del 98% de testigos inscritos. Estos días responden al proceso de acreditación de los mismos. Ujú. Ya el 26,
esta misma semana, pues tendremos un estatus de eso. Tengo que ser prudente y avanzarte unas cifras del propio proceso de auditoría, pues sería un fallo porque justo el comando de Venezuela, tanto del candidato presidencial como la misma líder que ha abanderado todas estas movilizaciones, está trabajando en ello. ¿Qué me gustaría rescatar? Y a propósito lo decía Wanda, a quien le mando un fuerte abrazo y es de esas jóvenes lideresas de este país, a quien admiro muchísimo, y es el rol de la juventud dentro de este proceso de campaña. Yo sí siento que ha ido en un avance hacia una actitud mucho más protagónica que en otros escenarios, y creo que también eso responde a la misma realidad. Ujú. Veamos de dónde venimos. Venimos de un proceso, claro, de la dirigencia política del país con un gran desgaste que le ocasionó una desconexión importante con la sociedad. Ese proceso se revierte en la medida que vamos legitimando, ¿no?, ese espíritu democrático a lo largo de este proceso, desde las primarias para acá, y ahí, ¿qué ha hecho la juventud? La juventud moviliza, la juventud cuida, está al pendiente de los detalles, comunica, habla, además logra conectar, ¿no?, con esa esperanza que estaba dormida en toda la población. Y sí sé de varios jóvenes que están ya como testigos, y para que la gente lo sepa, cuando no ve un testigo o un miembro de mesa, detrás hay toda una maquinaria movilizando a los electores de su comunidad, movilizando a su propia gente del partido. También ya hay quienes se organizan para llevar los sanduchitos, el café, el agua, y esto también es importante. Muy Por más importante. tierno y genuino que se vea, esto es clave el día de la elección, porque también eso responde a lo que somos los venezolanos y las venezolanas cuando se trata de decidir sobre el futuro del país. Y yo creo que ese es el granito que puede marcar este 28 de julio. ¿Qué resta en bueno, en esta cuenta regresiva? También aprovecho, María Albert, con la información que maneja justamente como dirigente de la plataforma unitaria. Ya sabemos que, por ejemplo, por el cronograma establecido en el Poder Electoral, ya hablar sobre números de encuestas está totalmente prohibido. Ujú. El jueves cierra la campaña electoral. En cuanto a procesos, por ejemplo, de verificación de máquinas, etcétera, ¿ya hay alguna nueva auditoría o eso ya terminó y de aquí al domingo lo que queda es que el CNE organice al Plan República en general, todo lo que es la distribución de material? ¿Qué Bueno, información incluso manejas? el mismo miércoles, pues ya se cierra como este proceso de acreditación, lo que tengo entendido, y digo lo que tengo entendido, porque vale acotar que en el mismo proceso han habido ajustes, ¿no? Yo no, yo Mm, quisiera decir mm. de las mismas normativas y no de la interpretación de las normativas, como para no dar espacio a la confusión. Pero bueno, lo entendido es que ya el día miércoles quedan distribuidos, digamos, como todos estos kits, y el jueves se cierra la campaña y el mismo viernes, entonces, bueno, ya viene la instalación técnica de la mesa, ¿no? Exacto. Que Y el Plan chequear todo República. lo logístico. Sí, el Plan República, pues que pues ya hay muchos centros ha llegado, porque entendemos que más allá de la extensión territorial, estamos hablando también de muchos lugares que son foráneos, ¿no? A lo Sí, que puede ser la apartados. ciudad de cada Muy. estado, apartados. O sea, si pensamos en los estados del Tamacuro, Zulia, Apure, ya podemos realmente imaginar, ¿no? ¿Qué tanto han contemplado testigos para esos lugares tan apartados? ¿Perdón? ¿Qué cantidad de testigos y bueno, qué tanto han contemplado esos lugares muy apartados, pero donde hay centros de votación? Bueno, ahí es donde más se refuerza con lo que nosotros llamamos los testigos suplentes. O sea, ya no solamente basta el nombre que tú asignes, sino que tú le buscas un segundo, un tercer y un cuarto suplente. En esos casos, pues que son bastante particulares, ahí la plataforma se apoya en el partido que tiene más fuerza, ¿no? Ok. Y lo que aspiramos, bueno, pues es que nuestros propios testigos también puedan cumplir con su deber y que además tengan la seguridad. Y ya no es solamente un llamado a la ciudadanía, sino sobre todo a las distintas localidades del país, a que les respalden desde estar al pendiente del centro de votación, chequear que todo esté en orden. Hay quienes ya asumen la tarea de estar todo el día en vigilia frente al centro de votación, y hay que recordar que tampoco la normativa lo permite. Una cosa es que Mm, la verificación ciudadana pues llame a quienes estén alrededor del centro a ver el conteo, y otra es entender que no todo el mundo cabe en ese momento en el centro de votación, y lo más importante es colaborar. De ahí el llamado a la calma y a la certeza que una vez que ejercemos nuestro rol protagónico en la construcción y en la transformación del país, sin lugar a dudas, yo sí siento que tenemos el futuro en nuestras manos, y creo que esa es la gran emoción y la ansiedad que nos está acompañando a todos en este mucha momento. participación con responsabilidad, como bien Así dices es. tú.
Y además mucha vigilancia, pues ese compromiso de todos nosotros de estar ahí colaborando de una u otra manera y además como observadores del proceso también en Importante. esa garantía fundamental del respeto al resultado. Gracias por haber estado Gracias a ti, con Gaby. nosotros, María Albert Barrios, dirigente de la Plataforma Unitaria, y también a Wanda Cedeño, abogada, coordinadora nacional de Voto Joven, hoy hablando sobre el proceso cuando ya estamos en cuenta regresiva. Despedimos cuenta regresiva de este programa. A Paola la tengo enfrente ya. Es que de verdad es Gladia, sí, al trote. 2 en punto, despido, pero además aprovechando para recordar que, bueno, en esos temas de salud usted debe estar siempre muy bien apoyado